Bueno, mis hermanos, ¿saben ustedes que estamos en una serie de mensajes que comenzamos la semana pasada? ¿Sí o no? Amén. Titulada "Es tu forma de pensar, es tu mentalidad, lo que a veces hace la diferencia, para bien o para mal". Y en ese sentido habíamos hablado la semana pasada de mentalidad de esclavo. Y hoy vamos a hablar de mentalidad de desierto. Porque habíamos dicho que íbamos a buscar el paralelo que hay entre los pasos que siguió el pueblo de Dios, el pueblo judío, desde su Egipto, desde el lugar de su esclavitud hasta el lugar de su tierra prometida. Asimismo la iglesia viene desde el mundo, desde su Egipto, y camina hacia su tierra prometida. Y en ese transitar, ambos, el pueblo judío y la iglesia contemporánea, han caminado pasos similares. Han tenido quizás los mismos entuertos. Y entonces, pero todas las altas y bajas de ellos y de nosotros hoy tienen que ver mucho con nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad. Bendecido sea el Señor. Para eso, quisiera que leyéramos en la palabra de Dios el libro de Deuteronomio, en su capítulo 1, verso 6 y verso 7. Ahí vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. En otras palabras, ustedes han estado mucho tiempo aquí, yo quiero que ustedes se muevan por todas partes. Eso es lo que dice ese verso entero, esa porción. Bueno, Padre, gracias en el nombre de Cristo. Haz fructificar una vez más tu palabra en nuestras vidas y en la vida de todas las personas que la reciban. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, en ocasiones nosotros se nos ha vendido a veces un evangelio como de oferta. Reciba al Señor Jesucristo y todos sus problemas se van a resolver. Como una cosa así, como una panacea que sirve para todo. Y si muy bien es cierto, no del todo es así. Hay muchos problemas que los tenemos como consecuencia de nuestros entuertos, de nuestro extravío. Hay muchos problemas que vienen a nuestra vida que Dios lo permite para ir formando y forjando nuestro carácter. Por lo tanto, Él no los va a quitar porque tiene un propósito con esos problemas. Pero a veces nos han vendido un evangelio de oferta. Así a veces le han vendido el evangelio a muchas personas y esas personas salen de su Egipto, salen del mundo, y cuando salen del mundo caen entonces en un desierto, como el pueblo judío cuando salió de Egipto cayó en el desierto de Sinaí. ¿Cómo? Y no que vamos para una tierra prometida. ¿Cómo que estamos metidos en medio de este desierto entonces? Gente que se convierte y entiende que su vida no va a tener contratiempos ahora, que no va a tener dificultades, pero cae en un desierto camino a su tierra prometida. Y entonces dice: no, pero esto no era lo que yo esperaba, esto no fue lo que a mí me vendieron. Y entonces cuando eso sucede, comienzan a quejarse, comienzan a murmurar, comienzan a decir del pastor, de los líderes y de todo el mundo. Y comienzan por quererse volver a Egipto. Oh, hermanos, definitivamente es por la forma de pensar, es por la mentalidad. Habíamos dicho que la mentalidad era construida mediante el conjunto de creencias, de experiencias, de vivencias y costumbres que nosotros tenemos, que van formando la forma, el modo de pensar y el modo de actuar de un individuo o de una colectividad.
Porque nuestra forma de pensar, para bien o para mal, puede afectar, influenciar la forma de pensar de los que dependen de nosotros, principalmente de nuestros hijos. De ahí que usted ve gente que piensa, habla igual y le decimos, ese fue cortado por la misma tijera. ¿Usted me ha oído decir? Muchachos que hablan igual que su papá y que piensan de manera muy similar. Todo porque la mentalidad es compartida. Por eso usted y yo tenemos que pensar muy bien cómo vamos a pensar, porque probablemente esa forma de pensar va a influenciar sobre nuestros hijos, sobre nuestra pareja, sobre nuestro entorno. Y si vamos a afectar la vida de alguien, que sea para bien, no para mal. Para eso entonces tendremos que pensar mejor. Bendecido sea el Señor. Ahora, el problema de todo esto, cuando a nosotros nos han vendido un evangelio de oferta y resulta que caemos en un desierto, es que eso va a generar entonces en nosotros como una decepción. Esto no era lo que yo esperaba. Yo esperaba una vida light, sin problemas, después que yo me convirtiera a Cristo, después que saliera de mi Egipto, del mundo. Y entonces eso trae como frustración para algunos, trae decepción para otros, y a veces una decepción tan grande que la gente quiere morirse. Eso le pasó incluso al pueblo judío. Cuando salió de Egipto, cayó en el desierto y ve esta realidad de su desierto, dijo, ojalá no hubiéramos muerto allá en Egipto. ¿Por qué no trajiste, Moisés, a este desierto? Número 16:3. Y dijeron así, hermano, porque como la gente piensa, así habla. Ojalá no hubiéramos muerto. Mentalidad suicida. Sí. Y dijo Dios, ajá, es así. Pues se van a morir en el desierto entonces. Y ninguna de esa generación pudo entrar a la tierra prometida a causa de esa mentalidad y de esta palabra. Mucho cuidado, hermano, cuando nosotros pensemos en suicidarnos nosotros mismos, porque estamos pasando un mensaje, un tiempo de desierto. No podemos adoptar la mentalidad del lugar donde estamos. Lo digo de nuevo. No podemos adoptar la mentalidad del lugar donde estemos. Si yo estoy en el mundo, yo no puedo pensar como la gente del mundo. Leí un libro que decía, observe cómo actúa la mayoría y haga todo lo contrario. De esa manera usted será único y especial. Pero si usted hace las cosas porque la mayoría lo hace así, porque la mayoría así lo hace, pues evidentemente usted va a ser como la mayoría. Si quiere hacer algo, si quiere ser algo especial, tiene que hacer algo diferente. Y para hacer algo diferente tiene que pensar diferente. Entonces, cuando caemos en esta mentalidad de desierto, hermano, viene una frustración tal que muchos entonces quisieran hasta morirse. Ellos desearon haberse muerto, no en el desierto, en Egipto mismo. Eso lo dice la palabra de Dios en Números 16:3. Ojalá no hubiéramos muerto allá en la tierra de Egipto. ¿Cómo nos trajiste para acá a morir de hambre a toda esta multitud? Oh, hermanos, que nunca tu mentalidad sea, porque estés pasando un desierto, querer dejar de existir. Tú tienes que pensar que en el desierto y donde quiera que te encuentres, tu vida está en la mano del Dios Todopoderoso, y que en el desierto como en la tierra prometida, Él tiene control y cuidado de los suyos. Ahí estamos tú y yo. Sí, eso es así. Entonces, ¿cuál es la mentalidad de desierto que nosotros tenemos que aprender para, por si acaso estamos metidos ahí, salirnos de ahí, hermanos? Porque de la crítica, de la murmuración, de la queja y de la depresión y frustración de la mentalidad del desierto, tú y yo tenemos que librarnos para no tener que desear morirnos o desear volver a lo que antes éramos.
¿Cuáles son las características? La primera característica de una mentalidad de desierto es que es una mentalidad sufrida y que no encuentra salida. Hay gente que vive así, sufrimiento, y no encuentra salida. ¿Le ha pasado a usted así? Sufriendo y no sabe cómo salir de esa situación. Y salió de Egipto, salió de su mentalidad de esclavo y ahora ha caído en un desierto y está pensando como la gente de desierto. En el desierto se sufre mucha sed, mucha hambre, mucha necesidad. Y el que tiene la mentalidad de desierto no sabe cómo salir de esa situación. Por ende, dan vueltas y vueltas y vueltas y no encuentran salida. Vueltas y vueltas, camina y camina como el que camina en una rueda o banda sin fin, una caminadora, que usted camina y camina en el mismo lugar. Y hay gente que tiene una mentalidad así, que en la vida le da vuelta a todos y sin embargo no avanza. Camina y camina, se esfuerza y se dedica a lo que sea y se mueve, pero no avanza. Eso es una mentalidad de desierto. Entonces, la mentalidad de desierto es así: caminar y caminar sin llegar a ningún lado. Dios, cuando nos sacó de Egipto, tenía un propósito. Y el propósito era de llevarnos a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra prometida. Por lo tanto, yo no voy a caminar, no voy a hacer cosa alguna que a mí no me lleve hacia donde Dios ha determinado para mí. Todo lo que me aleje de ahí es caminar en el desierto, dar vueltas en el desierto. Y solamente dan vueltas en el desierto los que tienen mentalidad de desierto. Sí, el que piensa como gente de desierto, lo que está dando vueltas. Hermano, no hay una cosa que desoriente más a la gente que estar en un desierto. Yo no sé si usted ha caminado alguna vez en algún desierto. Yo no sé si usted ha caminado alguna vez en un desierto. Pero cuando usted se para en una duna, en una montaña de arena, en un desierto, y mira para todas partes, es como cuando usted está en el mar, que usted no sabe hacia dónde caminar. Tiene que orientarse de alguna manera, y si usted no está muy ubicado, usted va a comenzar a dar vueltas por donde quiera, menos hacia donde tiene que ir. Mentalidad de desierto. Tienes que tener tu mente fija en lo que Dios ha dicho de ti, a donde Dios te ha dicho que te va a llevar, a donde lo que representa tu visión, a lo que entiendes es el propósito de tu vida y caminar hacia ese lugar. Pero hay gente que tienen un propósito, tienen una meta, pero caminan contrario a eso. Mentalidad de desierto. Se le pasan años y años y siempre estarán en el mismo lugar. Este pueblo, a causa de su mentalidad, un camino que se podía hacer en 42 días, como mucho 45 días, a ellos le llevó 40 años. Eso es lo que se llama caminar dando vueltas en un desierto. Caminar y no avanzar debido a la mentalidad. Y cuando se tiene una mentalidad de desierto, la gente tiende a olvidar, por su ingratitud, tiende a olvidar el favor recibido con mucha facilidad. Y este pueblo se olvidó en el desierto de lo que Dios había hecho por ellos. Se olvidó de cómo Dios lo había sacado de Egipto, de todas las cosas que Dios hizo para sacarlo de allá. Cuando estaba en el desierto, todo eso se le olvidó. Que Dios abrió el mar rojo. Mire, hermano, yo veo una cosa así, que Dios abrió el mar para que yo cruce. Óigame, eso es difícil de olvidar. Pero una mentalidad de desierto se olvida de todas esas cosas y pone su vista en el pasado. Se olvida porque se convierte en ingrato. Y hay gente que así mismo Dios lo ha traído del mundo, mire, hasta lo ha limpiado, le ha dado un brillito después de eso. Hoy se olvidan del Señor después. Mentalidad de desierto. Ingratitud. Sí.
Se olvidan del favor recibido y recuerdan con nostalgia los tiempos de su esclavitud. Escuche esto. Se olvidan del favor recibido y recuerdan con nostalgia. Nostalgia es como, en inglés le llaman homesick, como enfermedad de casa, como enfermo por estar allá de nuevo. Eso es nostalgia. Recuerdan con nostalgia los tiempos de su esclavitud. Ay, cuando yo estaba en Egipto. Ay, esas ollas que nos comíamos allá. Y comenzaron a añorar ese tiempo cuando estaban en medio de su desierto. Pero yo no escuché no he leído ninguna de esta gente diciendo: señores, acuérdense cómo Dios abrió el mar rojo para nosotros, todo lo que Dios hizo allá. Moisés era que salía con eso porque él no tenía esa mentalidad de desierto. Pero esta gente, este pueblo, esta generación, yo no escucho ningún comentario en la Biblia, no leo ningún comentario de ellos diciendo: señores, acuérdense de todas las cosas que Dios hizo para sacarnos de Egipto a nosotros. ¿Cómo vamos a volver para allá? Acuérdense cómo abrió el mar rojo. Y eso es fácil. Es más, si yo lo hice una vez, lo puede hacer otra vez en medio de este desierto. Una mentalidad desierto no piensa así. Está enfocada en su pasado y cuando piensa en el presente como su final. Bueno, de esta sí yo no salgo ya. Ya esta es la última. Aquí quedé. Oye, ¿cómo no trajiste este desierto para matarnos aquí de hambre a toda esta multitud? Ojalá no hubiéramos muerto allá en Egipto. Dijo el Señor. ¿Cómo? Pues se olvidaron lo que hice para sacarlo de allá. Pues miren, se van a morir en el desierto entonces. Y lo que dijeron, eso se cumplió. Por eso cuando usted va a hablar de su tiempo pasado allá, tenga cuidado. No hable con añoranza de ese tiempo. No. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 7:10. Nunca digas. Oiga, nunca digas, Eclesiastés 7:10, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Hay gente que siempre vive pensando que el tiempo bueno para él fue el que pasó. Mentalidad del desierto. Y hoy, no, chach, ya yo estoy acabado. Eso. Mentalidad del desierto. El tiempo bueno para ellos, el tiempo que había pasado, enfocado en el pasado, estaba la mentalidad de esta gente. Hermanos, tú y yo no podemos enfocarnos más en el pasado. Tú y yo tenemos que enfocarnos en lo que Dios ha prometido para nosotros, en lo que tenemos delante, en la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros, para que la corramos con paciencia, pero sin pausa, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, Dios quiere que sea así, hermanos. Dios no quiere vernos enfocados y enfrascados. Ay, los tiempos de antes, como era antes. Ya eso pasó. Suéltalo, porque no caben en tus manos el pasado y el futuro. No caben. Tienes que decidirte por uno. Y el futuro se construye en el presente, hoy. Por lo tanto, no te enfoques en tu pasado, enfócate en tu presente y en lo que viene, en el nombre de Cristo Jesús. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios me hace una promesa así a mí en su palabra. Y yo brinco casi de alegría, porque que aunque haya necesidad, Él va a cuidar de mí. Dice el salmista, un hombre cargado de años en ese entonces: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero está hablando de su simiente. Y dice la Biblia que nosotros somos simiente de Abraham por la fe. Yo no sé si tú has creído eso, que Dios nada más tiene un solo pueblo, que por la fe nosotros somos hijos de Abraham también. Aunque tú no seas judío y andes con un kipá y un talif encima, Dios de dos pueblos hizo uno. Eso habíamos estudiado la semana pasada. Lo cierto es que no podemos nosotros ser ingratos
Porque la ingratitud es mentalidad de desierto. Yo no sé, pero si la gratitud trae bendición, la ingratitud trae maldición. La Biblia dice, sed agradecidos. Y cuando tú y yo cumplimos con lo que la Biblia nos ordena, siempre nos irá bien. Pero cuando somos ingratos, cuando olvidamos el favor recibido para anhelar nuestro tiempo de esclavitud, estamos entonces enfocados en nuestro pasado y no en nuestro presente, ni mucho menos en nuestro futuro. Por eso, nunca creas que el tiempo pasado, ese era el tiempo bueno, porque no estarás hablando entonces con sabiduría. Tienes que pensar que lo bueno de Dios, lo mejor de Dios para ti es ahora y está por venir. Yo estoy esperando cosas grandes de parte de un Dios grande al cual yo le sirvo noche y día. Sí, yo no sé tú, pero a mí me espera un futuro mejor. Yo sé en quién he creído. Yo sé las promesas por las que oro y por las que vivo. Sí, yo renuncié a mi mentalidad de desierto. Yo pasé muchos desiertos, pero eso yo lo pasé ya. Y Dios me sacó con bien. Y todavía estoy caminando hacia mi tierra prometida, pero voy de camino. Yo ya no doy más vueltas. Yo tengo que ver que lo que yo hago me encamina hacia donde yo quiero llegar. ¿Cómo tú puedes saber si lo que está haciendo es bien o mal? No es si es pecado o no es pecado. No. Si es bien o mal. Porque hay cosas que no son pecados, pero no son buenas para ti, no te convienen. Pablo dice en una de sus cartas, el apóstol Pablo dice, todo me conviene, todo me es lícito. En otras palabras, me es legal. No es pecado, pero no todo me conviene. ¿Qué cosas te convienen a ti y qué cosas no te convienen? Aquellas que te guían hacia donde tú quieras llegar, esas te convienen. Si hay una decisión, una pareja, una relación, un negocio que no te lleva a donde tú quieres llegar, dale delete. No te convienen. Aunque sean buenas, no, pero eso no es pecado, tú puedes hacerlo. Eso no es, no. Hay muchas cosas que no son pecados, pero a mí no me convienen. Y yo no me dejaré dominar de ellas, dice el apóstol Pablo. Tomemos eso como filosofía de vida. Establece, ten tu visión de hacia dónde tú quieres llegar en Dios, hacia dónde quieres llegar en tus relaciones interpersonales, de pareja, de familia, de trabajo, lo que sea. Hacia dónde quieres llegar. Y mira a ver si los pasos que estás dando hoy te están llevando a donde tú quieres llegar. O simplemente estás dando vueltas. Y siempre igual. Hermano, tenemos que entender que aunque estemos pasando un desierto, los desiertos no son lugares para habitar, para vivir ahí. Los desiertos siempre son lugares para atravesar, para ir de paso. Cuando van hacia una ciudad, hacia un país, muchas veces se tiene que atravesar un desierto. Pero la gente por los desiertos va de paso. Nadie se queda ahí. Nadie elige vivir en un desierto. Entonces, el que tiene mentalidad de desierto, se queda a dar vueltas ahí, hermanos. Pero el que renunció a esa mentalidad, dice, no, de este desierto salgo porque salgo. De este desierto yo voy de paso. Yo estoy pasando por este desierto, pero yo me dirijo hacia una tierra prometida. Y para allá camino, aunque hoy esté en un desierto. No puedes pensar como gente de desierto si tú sabes que eres candidato a entrar en una tierra prometida. A la tierra prometida se entra con otra mentalidad. En el desierto se vive con la mentalidad de desierto, pero a la tierra prometida no se entra con esa mentalidad, hermanos. Entonces, siempre de paso, de camino hacia la tierra prometida. Hermano, todo que vivió en la palabra de Dios un momento de exaltación, un momento de glorificación, siempre pasó por un desierto. Búsquelo todos en la Biblia. Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, Jesús, Juan el Bautista, todos pasaron por desiertos.
todos, pero ninguno se quedó a vivir en él. Ninguno murió en él. Todos salieron de sus desiertos y dieron gloria a Dios luego de haber salido. Porque de los desiertos Dios te saca. ¿Por qué te saca? El propósito de Dios, el destino de Dios para ti no es tu desierto. Ahí solamente mueren los que tienen mentalidad de desierto. Pero el que tiene mentalidad de conquista, como Caleb y Josué, no, a eso Dios lo sacó del desierto y lo metió en su tierra prometida. Oh, yo no sé si tú estás pasando en un desierto hoy. Si tú has dicho, bueno, de aquí Dios me saca porque me saca. De eso yo estoy seguro, que Él no me iba a traer del mundo a morir aquí en un desierto. No, el que comenzó en ti la buena obra, dice la Biblia, la va a perfeccionar. No la va a dejar por mitad. No te va a dejar tendido en la arena de tu desierto. No. Si el propósito de sacarte allá fue llevarte a una tierra prometida, a tu tierra prometida entrarás. Por eso es que me gusta tanto el versículo de Marcos capítulo 4. Paréceme en los últimos versículos que el Señor le dice a los discípulos, vayamos al otro lado. Y ese capítulo es de tempestades, fuertes vientos, de oleadas que creían que se iban a morir. Pero el capítulo siguiente, en el versículo 1, dice, y llegaron al otro lado. Oh, hermano, cuando Dios dice vamos para el otro lado, mire, aunque haya vientos, tempestades, al otro lado llegamos. Cuando Dios dice te saco de tu tiempo, Egipto, mundo, tierra de esclavitud, para llevarte a una tierra prometida, de que te entra en tu tierra prometida, te entra. Aunque tengas que pasar por el desierto. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Por eso Él quiere que tú y yo renunciemos a esa mentalidad de desierto. Bueno, ya yo aquí terminé. Yo definitivamente de esta no salgo. Este es el final. La gente de mentalidad de desierto ve el presente como su final. Yo veo mi presente como mi tránsito hacia mi futuro, hacia mi destino eterno con Dios. Hermanos, ¿saben? Por eso nos dice la palabra de Dios en Jeremías 31, 16. Así ha dicho Jehová, redime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Ni los hijos tuyos van a terminar desamparados, desandando en los desiertos de la vida. Volverán hacia la propia tierra que Dios diseñó para los suyos. El destino que te ha dado a ti también lo va a alcanzar a ellos. Hay esperanza para tu porvenir. Oh Dios, cuando yo veo estas palabras así, yo digo, no, la cosa está dura. No, pero esto no es mi final. No, esto es como la película que nosotros vemos, que por más entramada que sea la trama, por más que se complique la película, usted sabe cuando una película va a durar mucho cuando se está enredando demasiado, lo que ven películas, pero usted sabe en qué eso va a terminar. Usted sabe que el protagonista siempre va a ganar. Eso siempre se va a resolver la mayoría de las veces, sí. Y más cuando una película se la contaron a usted. Y a nosotros nos han contado el final de nuestra propia película. Y en esa película no hay forma de que usted y yo fracasemos, salimos airosos. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como el